Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos, bienvenidas a ya nuestra tercera sesión de apoyo para el EGEL Plus Transversal Lenguaje y Comunicación. Yo soy la doctora Arcela López Cabello, hoy es 2 de octubre del 2025, estamos completamente en vivo, ¿sí? Y vamos a revisar en esta ocasión tipos de texto y sus características. Es como la segunda parte, ¿no?, de las estrategias básicas de lectura que vimos la semana pasada. Aquí vamos a ver tipos de texto y sus características. Espero que todo esto les sea de muchísima utilidad. En la agenda de la sesión tenemos pues, primero el objetivo y luego podrán ustedes observar que vamos a ver 8 tipos de textos. Esto es importante porque son los textos que Ceneval recomienda que ustedes conozcan, que identifiquen sus características, que sepan qué son y sobre todo cómo se estructuran para que en caso de que se les presente un texto de este tipo, pues ustedes ya sepan dónde están sus elementos, sepan identificar primero qué tipo de texto es, cómo pueden abordarlo, dónde encontrar los elementos principales, etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente, no les van a preguntar qué es la reseña, qué es el protocolo, qué es una convocatoria, no les van a preguntar eso, pero pues sí es importante que conozcan sus características, la manera en que se estructuran, porque ahorita les voy a contar, ¿sí?, por qué es importante precisamente eso, porque es importante conocer que existen diferentes tipos de texto, ¿sí? Vamos a ver entonces estos diferentes tipos de texto, su concepción, su contenido y su estructura. Pero antes es necesario que todos nosotros pongamos mucha atención porque van a decir, pues es que si no me van a preguntar qué es una reseña o qué es una convocatoria, como para qué estoy viendo esto. Bueno, vamos a argumentar por qué ustedes necesitan identificar los diferentes tipos de texto. Ya de alguna forma, en la sesión pasada, ya les había indicado un poquito acerca de esto, ¿no?, que tiene que ver con esta parte de ir como acercando a nuestro cerebro diferentes tipos de estructuras para que él vaya moldándose, ¿sí?, a este texto en particular, porque no es lo mismo, no es para nada lo mismo leer una novela que leer un cuento, que leer una convocatoria, ¿sí?, que leer un protocolo. Tenemos que estar en un mood, o sea, en una actitud particular para cada uno de esos tipos de texto, ¿sí? Entonces, vamos a argumentar aquí en este momento, y atención, para que ustedes les quede como muy claro por qué debo identificar los diferentes tipos de texto. Es crucial reconocerlos para lograr una comprensión lectora más eficaz y más profunda. Esta habilidad en particular nos va a permitir como lectores, fíjense, ir adaptando mis estrategias de lectura y las expectativas que yo tengo sobre el texto, ¿sí?, lo que resulta en una mejor interpretación y un análisis más profundo del contenido, ¿sí? Entonces, tiene que ver con las estrategias que voy a utilizar para abordar este texto, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver un poquito más amplio esto que les estoy mencionando. Número 1, debo identificar los diferentes tipos de texto, no porque me vayan a preguntar qué es y que tenga yo que definirles, no, sino en primer lugar, porque podemos hacer una adaptación de estrategias de lectura. Cada tipo de texto requiere de un enfoque de lectura diferente. Por ejemplo, un texto narrativo se lee de diferente manera a un texto expositivo. Es decir, no es lo mismo leer Harry Potter que leer la enciclopedia británica, ¿no? No es lo mismo, de verdad. No es lo mismo leer una novela de Dan Brown, ¿no?, de Ángeles y Demonios, que leer un ensayo sobre el calentamiento global. ¿Verdad que no? No es lo mismo, ¿estarán de acuerdo conmigo? Entonces, al reconocer el tipo de texto, nosotros podemos ir ajustando, por ejemplo, la velocidad de lectura, la atención a los detalles y las técnicas de comprensión. Una novela, por ejemplo, pues en mi caso es como más rápida, ¿sí? La leo más rápida, en unos minutos ya la tengo por ahí comprendido dónde están los protagonistas, etcétera, y de qué se trata. Pero si yo leo un ensayo sobre el conflicto armado en Israel y etcétera, entonces va a ser diferente mi perspectiva, ¿sí? Bueno, también me va a permitir anticipar la estructura y el contenido, ¿sí? Conocer el tipo de texto me va a ayudar a predecir ese tipo de estructura, cómo está hecho y el tipo de información que podrá contener. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para activar nuestros conocimientos previos y crear expectativas adecuadas, facilitando con esto la comprensión. Si recuerdan la vez pasada que dijimos, un lector activo siempre se propone unos objetivos y unas expectativas que tiene que cumplir. Y esto es importante entonces. También me permite la identificación del propósito del autor, ¿sí? Existen diferentes tipos de texto y todos ellos tienen distintos propósitos. Unos nos van a querer informar, otros nos van a servir para entretenernos, otros tienen como objetivo persuadir. Entonces, reconocer a qué tipo de texto estoy leyendo va a ayudar a entender pues, la intención que tiene nuestro autor y lo que es crucial para una pues, interpretación más precisa. También hay una mejora en la retención de la información, porque cuando comprendamos la estructura y el propósito del texto, ya es más sencillo poder organizar mentalmente la información y recordarla mejor. Esto es especialmente muy útil en textos académicos o en textos informativos, ¿sí? Luego, también nos permite el desarrollo de un pensamiento crítico, es decir, reconocer el tipo de texto me va a permitir como lector evaluar críticamente la información que se está presentando. Por ejemplo, un texto argumentativo, un ensayo, ¿no?, ensayo sobre el COVID, sobre las secuelas del COVID, por ejemplo, va a requerir un análisis crítico de las premisas y de las conclusiones, mientras, por ejemplo, un texto informativo, ¿no?, como una noticia en cualquier periódico, lo que me va a exigir es una evaluación de la objetividad y de las fuentes. También va a haber una mejora en la velocidad del procesamiento. Con la práctica, ¿sí?, el reconocimiento rápido del tipo de texto al que estamos nosotros que estamos abordando, me va a permitir procesar la información más eficientemente, mejorando, por lo tanto, la velocidad y la comprensión, ¿sí? Forma parte incluso de este círculo virtuoso del que hablábamos la semana pasada. Bueno, también es importante porque va a abonar a la preparación para diferentes contextos, ¿sí? En la vida académica y profesional es muy común encontrar diferentes tipos de textos. Entonces, la habilidad de reconocerlos y de abordarlos adecuadamente me va a preparar como lector para diferentes situaciones y las demandas de esta lectura.
Además, facilita la intertextualidad. Reconocer diferentes tipos de textos me va a permitir pues, ir haciendo conexiones entre textos similares o que sean de plano, pues, muy diferentes, ¿no? Muy contrastantes. Y esto, al final del día, va a enriquecer mi comprensión y me va a ayudar a el análisis del texto. Y el análisis general, ¿no? De varios materiales. Además, mejora la producción de textos. Comprender estos diferentes, la existencia de estos diferentes tipos de texto, ¿no? Y sus características y su estructura, no solo va a mejorar la lectura, sino también la escritura. ¿Sí? Sabemos que ustedes no van a escribir, pero esto en general es una competencia, ¿no? Para todos los profesionistas, perdón. Al reconocer las características de cada tipo de texto, nosotros vamos a aplicar esos conocimientos en nuestra propia producción textual. Y bueno, ya esto ya es algo como un plus, ¿no? Porque vamos a desarrollar mejor la metacognición, ¿sí? El proceso de identificar y de ir adaptando estrategias, ¿no? Según el tipo de texto, de verdad que va a mejorar esta metacognición, es decir, vamos a mejorar los procesos en la conciencia y en el control sobre nuestros propios procesos de pensamiento y de aprendizaje. Además, pues aumenta la motivación lectora, ¿no? Además de sentirnos más competentes en la identificación de estos textos y el abordaje de cualquier tipo de texto que me pongan enfrente, venga, ¿no? El lector puede experimentar mayor confianza y una mejor motivación para poder enfrentar estos textos que son más desafiantes. Y finalmente, pues nos prepara para evaluaciones. ¿Sí? En contextos académicos y profesionales, las evaluaciones a menudo pues incluyen diferentes tipos de texto como a los que se van a enfrentar ustedes, ¿sí? Y pues la habilidad de reconocerlos y de abordarlos adecuadamente puede mejorar significativamente el rendimiento en estas situaciones. En resumen, estudiantes, reconocer los diferentes tipos de texto es una habilidad fundamental para la comprensión lectora eficaz. Esta competencia nos va a permitir como lectores ir abordando cada texto de una manera óptima, mejorando nuestra capacidad de análisis, la retención y la aplicación de información. Y pues en un mundo donde la información se presenta como múltiples formatos, ¿sí? Y con distintos propósitos, pues esta habilidad se vuelve pues cada día más valiosa, ¿no? Para el éxito académico, profesional y personal. Entonces, recuerden, no les van a preguntar qué es la reseña, qué es el ensayo, no. Ustedes deben saber identificar, o sea, saber la diferencia entre un ensayo y una reseña, ¿sí? Por la estructura que se les va a presentar en el texto y entonces ya van a recurrir así a su estrategia de lectora que tienen aquí en el cerebro, y su cerebro se va a ir amoldando a esa estrategia, ¿no? Entonces, no todos los textos se leen de la misma manera porque no todos tienen la misma estructura. Por eso es importante lo que vamos a ver hoy. Y vamos a comenzar con la reseña, que repito, estos textos que vamos a ver en esta sesión los está recomendando directamente Ceneval, ¿sí? Que los estudiantes deben ubicar, deben definir, deben identificar plenamente las características de estos trabajos, ¿sí? Primero, tenemos la reseña, ¿no? Aquí hay que plantear que es un escrito, ¿sí? Un escrito que tiene básicamente dos objetivos, ¿sí? Describir y evaluar. Entonces, cuando nos encontremos un escrito en donde se evalúe y se describa, ahí vamos a tener una reseña y vamos a leerla de determinada manera. Es decir, lo que va a hacer esta reseña es primero caracterizar el texto, ¿sí? Describir cómo es un texto, ¿sí? Describir cómo es un libro, describir cómo es un artículo, ¿sí? Y presentar una redacción lo más neutral posible, ¿sí? Lo que lo va a hacer diferente, por ejemplo, de los ensayos en donde sí hay una intención. Y por otra parte, pues cuando se reseña, se hace una evaluación. Primero se describe, ¿no? Se caracteriza. Tenemos un libro, por ejemplo, voy a hacer la reseña de Harry Potter. Bueno, se trata de un libro en donde aparecen tales personajes, la trama se centra en tal parte, la escritora es tal, etcétera, ¿sí? Ahí lo describo. Lo más neutral posible. Cuando se hace una descripción, pues simplemente se caracteriza. Y la otra parte de la reseña es cuando se hace una evaluación, ¿sí? O sea, se emite una valoración de ese texto, ¿sí? Se incluye a partir de la experiencia del que está escribiendo la reseña, que debe ser obviamente un experto en el tema, los valores positivos o valores negativos sobre el texto que se está reseñando. ¿Sí? Por lo general, como les decía, las reseñas se hacen sobre libros para informar a los lectores sobre nuevas publicaciones también, porque a veces resulta muy complicado, ¿no? Revisar todas las nuevas apariciones de libros y todas las nuevas apariciones de artículos especializados. Entonces, la reseña lo que nos ayuda es precisamente a darnos una idea de lo que trata el libro, ¿sí? Describiendo, pero también valorándolo, y con esos antecedentes, pues ya yo puedo decidir si adquiero el libro o no lo adquiero, ¿sí? O si leo el artículo o no lo adquiero. Estas reseñas, por lo general, se van a publicar en revistas o publicaciones periódicas, ¿sí? En el caso de las reseñas académicas, estas suelen aparecer en revistas especializadas o aquellas que van a publicar las universidades o los centros de investigación ya muy especializados en temáticas muy concretitas, ¿sí? Y esta también, la reseña, va a resultar una forma muy rápida a través de la cual los científicos, por ejemplo, suelen informarse sobre las novedades en un área de conocimiento en particular, ¿sí? Bueno, esta es la ruta que suele llevarse a cabo para la escritura de una reseña, ¿sí? Como ya les había mencionado, primero hay una descripción, perdón, una contextualización. Nos dicen, ¿cuál es el tema? Pues Harry Potter trata de un niño que descubre entrando a su adolescencia que es hechicero, ¿no? ¿Quién es el autor? J.R.R. Rowling, ¿no? ¿Cuándo se publicó? Bueno, pues por ahí del 2000, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Bueno, económicamente, ta, ta, ta. Entonces, esa introducción que se nos da en forma de contextualización. Luego ya viene la evaluación, la descripción. ¿Qué tema está abordando? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué hipótesis plantea? Si hay puntos débiles o fuertes, y ahí ya estamos valorando. Ya el que reseña ya está valorando. Obviamente tiene que ser un experto en el tema que está tratando ese libro, ¿verdad? Y ya cierra con una conclusión, ¿sí? ¿Cuál es la visión final sobre el texto y si es o no recomendable? ¿Sí? Entonces, es una suerte, ¿no? Esta reseña es una suerte incluso de síntesis un poquito del libro, por eso mencionábamos que la reseña tal vez es un recurso al que recurren, ¿no? Los científicos, porque pues hay mucha producción y entonces para no leer todo el libro completo, pues me leo la reseña y ahí aparece lo básico, ¿no? Se contextualiza, se describe y se valora. Bueno, esa es el primer texto, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de reseña. Esto es, estudiantes, a lo mejor lo que sí podrían ustedes encontrar en una evaluación como Ceneval, en donde les colocan un texto de este estilo, ¿no?
Y entonces ustedes van a leer y van a decir, ah, mira, aquí está contextualizando porque está abordando esto, está describiendo el texto y te está valorando, entonces se trata de una reseña, ¿sí? Entonces ya sé cuáles son las partes que lo componen, cuál es su objetivo y rápidamente puedo hacerme las estrategias para abordarlo de manera óptima y poder dar respuesta a las preguntas que se puedan generar sobre este texto, ¿sí? Bueno, ahora, vamos con el protocolo. Aquí pongan atención porque luego confundimos el protocolo con el artículo, ¿sí? El protocolo es primero y luego es el artículo. Es decir, primero planteo las ideas en algo que ya se llama protocolo, ¿sí? De un proyecto de investigación, que es un proyecto, llevo a cabo el proyecto y cuando obtengo los resultados los publico en un artículo de investigación, ¿sí? Entonces, no hay ni manera de confundir estas dos tipos de textos, ¿sí? Pero sí tienen diferentes elementos que lo componen, ¿no? Y por ahí a lo mejor alguien va a decir, a ver, es que de verdad no entendí la diferencia entre el protocolo de proyecto de investigación y el artículo. El protocolo es cuando estoy haciendo la investigación, ¿no? Cuando planteo ciertos, es mi esquema, digamos, ¿no? Luego en medio está la investigación y luego ya en el artículo se presentan los resultados, ¿sí? Y eso se hace en una revista especializada. Una revista rara vez va a aceptar un protocolo, ¿sí? De investigación, porque es eso, es un proyecto, todavía no hay resultados, ¿sí? Rara vez hay un protocolo que se publique. En cambio, los artículos de investigación sí están publicados en revistas especializadas porque ya pasaron por el protocolo, luego se investigó, se revisaron los resultados, se hicieron experimentos, etcétera, y se presentaron los resultados acá. Entonces, son como dos pasos, ¿no? Son dos pasos diferentes y no hay por qué, no hay ninguna razón por la que podamos confundirlos, ¿sí? Entonces, tenemos primero el protocolo de proyectos de investigación, que estoy segura que en su formación en alguna ocasión ustedes llegaron a hacer, por ejemplo, en algún proyecto integrador, ¿sí? Que les exigían, por ejemplo, recabar información, formular hipótesis sobre determinado fenómeno social o científico, ¿no? Ustedes lo hicieron en algún momento, ¿sí? Ese proyecto tuvo como origen una idea, ¿sí? Que venía de las experiencias que cada uno tenía, que venía de a lo mejor un material que por ahí yo leí, o de una teoría, un descubrimiento que se hizo, ¿no? O de la observación de los hechos. Entonces, todas estas ideas son la semilla, ¿sí? Que a lo mejor pueden ser al principio muy vagas, ¿no? Pero que luego ya van a ir como madurando para convertirse ya en un proyecto muy bien hechecito. Pero les aseguro que ustedes lo hicieron en algún momento, en varias materias, presentar un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, ahí les presento, ¿no? Nada más para que nos enteremos, pues cuáles son los criterios para generar estas ideas. No les van a preguntar cuáles son los criterios para generar las ideas, en EGEL no les van a preguntar eso, pero a lo mejor les van a presentar un protocolo de proyectos y les van a decir dónde está la hipótesis, dónde está la metodología en este documento, dónde se encuentra qué sé yo, los objetivos en este proyecto, ¿no? O el propósito. Y entonces ustedes sí tienen que saber cómo se estructura ese protocolo y cuáles son sus características. Esto simplemente lo coloco para que ustedes recuerden, ¿no? Cómo se construye el proyecto, cómo llegamos a construir un proyecto, un protocolo de proyecto de investigación. Eh, y también coloqué estos criterios para generar ideas para que recuerden, ¿no? Que cuando un profesor les pidió, vamos a hacer un proyecto integrador y tienen que empezar por descubrir el problema y luego decirme cuál es el objetivo, hasta presentar el proyecto, ahí seguramente pasaron por todo este proceso, ¿no? De ir generando ideas, de saber cuál era la buena, de prueba, error, ¿no? Y seleccionar cuál era la mejor solución para el problema que estaban presentando. Estos son los componentes básicos de un protocolo, ¿sí? Vamos a comenzar con cómo se llama el título de trabajo, que, fíjense, curiosamente es lo último que se escribe, ¿no? El título de trabajo, porque primero pues yo tengo que revisar qué quiero hacer, ¿no? Hasta dónde quiero llegar planteando el objetivo, cuál es el problema que pretendo yo resolver con las preguntas de investigación y justificando por qué esto que estoy proponiendo realmente es importante, qué conceptos, qué teorías voy a utilizar para poder analizar este problema, cuáles son mis supuestos o mis hipótesis y cómo le voy a hacer, ¿no? Es decir, la metodología de la investigación, qué tipo de investigación va a ser básica, experimental, correlacional, etnográfica, con quién voy a trabajar, cómo voy yo, es decir, mi población, cómo voy yo a seleccionar esa población, o sea, el tipo de muestreo, cuáles son las variables que yo voy a tomar en cuenta y cómo voy a hacer para abordar. Y obviamente, qué libros y qué artículos consulte. Estos son los componentes de un protocolo. En algún momento en su formación seguramente le solicitaron esto. Sí, a lo mejor con esas palabras o con otras, pero ustedes estoy segura que lo hicieron, ¿no? Entonces, después de que se plantea todo este esqueleto, entonces ahora sí, ¿no? Con un cronograma vamos a ir al campo y voy a empezar a trabajar con lo que yo dije que iba a ser la metodología en el procedimiento. ¿Sí? Pues voy a levantar encuestas, primero voy a hacer un instrumento, lo voy a pilotar, voy a levantar encuestas, voy a hacer entrevistas, voy a analizar esas entrevistas, ¿sí? Y voy a ir cotejando junto con mi marco teórico lo que me dijeron estas personas. Entonces, ahí está un protocolo, luego la investigación, ¿sí? Y luego ya viene, ya cuando descubrí lo que quería descubrir o resolver el problema que quería resolver o responderme estas preguntas, ¿sí? Que quería responder, ¿sí? Estas preguntas son muy importantes, ya después de que hice mi investigación, entonces ahora sí, ya tengo la posibilidad de publicar esto que me sucedió, ¿no? Todo esto que me sucedió durante la investigación, ¿no? Entonces podemos hablar ya de un artículo de investigación, ¿sí? Como ahí se indica, un artículo de investigación es el escrito mediante el cual los autores de una investigación van a informar, exponen o comunican los resultados totales o parciales de su trabajo, ¿sí? En ese artículo nos pueden decir de qué supuesto a partir, o sea, cuál es su hipótesis, cuál ha sido la metodología aplicada para verificar esa hipótesis, qué materiales han utilizado, cómo han procedido y a qué resultados o a qué conclusiones han llegado, ¿sí? Si se fijan, sí es bien distinto que el protocolo. Yo aquí era como que, ay, mi sueño, ¿no? Yo quiero hacer esto y quiero llegar aquí y este es el caminito. Ya luego pongo a prueba este caminito, ya camino, ¿no? Ya me pongo a caminar por ese sendero y ya al final del sendero, pues, voy a obtener esos resultados que voy a publicar. Entonces, un artículo de investigación va a presentar todo esto. Nos va a platicar los resultados, pero también cómo llegó a esos resultados, cuáles fueron sus hipótesis, cuál era el problema que quería resolver o que quería abordar. Ahí nos van a platicar ya todo eso, ¿sí? Es un documento, ¿no?
Este artículo de investigación es un reporte de eso, de investigación, es un documento académico o profesional que se va a presentar al terminar una investigación, ¿sí? En torno a un tema específico, ¿no? Por lo tanto, va a utilizar un lenguaje muy especializado, ¿sí? Porque yo voy a hacer investigación sobre lo que me gusta y sobre, no sé, sobre lo que he estudiado en educación, no voy a hacer investigación en filología o en física o en matemática, ¿no? Entonces voy a utilizar un lenguaje muy propio de mi especialidad, ¿no? Entonces, en este artículo, ya lo que se pretende hacer es presentar o dar la respuesta a una serie de preguntas que me planteé desde el protocolo. Y con esto, la ventaja de los artículos es que son precisamente estos espacios con los que se amplía el conocimiento sobre un tema, ¿no? Porque se plantea una hipótesis completamente nueva, se trabaja por comprobarla y entonces ya puedo dar respuesta a la problemática, a las preguntas que me hice y comprobar o no la hipótesis que planteé. Entonces, también deviene, ¿no? Existen diferentes fuentes de información, ¿no? De donde yo puedo extraer estos resultados, entrevistas, encuestas, libros, etc. La información, lo que sí la información de este reporte o de este artículo de investigación, sí debe estar pues muy bien desarrollada, súper bien explicada y muy sistematizada, lista para su presentación con un público especializado, ¿sí? Esta es básicamente la estructura de un artículo. ¿Ya vieron que sí es distinto a los componentes de un protocolo? ¿Sí? ¿Ya observaron? Sí es bien distinto, ¿no? A ver, les voy a presentar aquí porque luego dicen, oye, no, es que no entendí. Au. Perdón, creo que, a ver, permítame un tantito porque no sé qué, ya está. Miren, a ver, ¿dónde está? Eh, Estos son los componentes del protocolo, estos son los componentes o la estructura de un artículo de investigación. ¿Ya vieron? Son bien distintos, ¿sí? Es el antecedente y esto es lo que sigue, ¿no? Es como resultado de toda mi investigación, ahí la voy a plasmar. Entonces, por lo general, pues obviamente está el título, ¿no? Siempre se presenta un resumen analítico o abstract. Algunas revistas sí solicitan las palabras clave, ¿no? Y fíjense, ¿no? Una de las características que les mencioné es que pues sí está muy bien desarrollado, explicado y sistematizado, o sea, súper bien estructuradito está esto. Entonces tiene una introducción, ¿no? Nos va a decir de qué trata brevemente, el cuerpo en donde van a presentarnos cuál fue el propósito que guió la elaboración de una investigación y que terminamos con un artículo, cuál fue la metodología, qué conceptos utilizamos o cuál es el marco teórico que usamos, ¿sí? Y todo eso tiene que estar, a veces nada más nos dan pues 5 páginas para poder escribirlo, ¿no? Todo eso, todo lo que hicimos, imagínense, ¿no? Por ejemplo, una investigación doctoral, todo lo que hicimos en 3 años, tiene que quedar plasmado en cinco cuartillas. Bueno, de 5 a 10 a veces, ¿no? Y las conclusiones. Y obviamente, pues, ¿de dónde extraje todo esto? ¿Qué es lo que sostiene y sostuvo, ¿no? Mi investigación, que son las referencias. Este es un ejemplo de artículo científico que se presenta en una revista científica, precisamente, ¿sí? Aquí pueden observar que el título, ¿no? Las palabras, perdón, si están las palabras clave, no, estos son los autores. Perdón, no saben muy bien, perdón. Palabras clave, ¿no? Y bueno, el texto completo viene acá y las referencias aquí nos presentan. Está muy bien sistematizado, muy bien estructurado, ¿no? Y seguramente, pues, el autor o los autores, pues, tuvieron que pasar muchos años antes de presentar este artículo en una revista científica, porque a veces, pues, tú envías tu artículo, pero no te responden hasta un año después, ¿no? Y entonces te dicen, no, está bien, esto está mal, y además pasa por muchos ojos, ¿no? Y te lo tachan y te dicen no está bien, y entonces tú te vas así todo desmoralizado, pero tienes que volver a hacerlo para volver a enviarlo. Entonces es un proceso muy meticuloso cuando se llega a publicar en revistas científicas de alta calidad, pues así es, ¿no? Siempre van a ser muy, pero muy estrictos. Bueno, eso es. Vamos a nuestro tercer tipo de texto, y este me gusta muchísimo, es el cuento. Yo pensaba que no me gustaba hasta que leí, acabo de escuchar más bien un audiolibro. Eso es muy bueno también porque mientras estoy en el gimnasio puedo escuchar mi audiolibro y luego llego a la casa y leo mi libro electrónico, ¿no? Entonces estoy leyendo dos libros a la vez. Y entonces pensaba que no me gustaba, pero sí, sí me gusta. El cuento es un relato o una narración. Esta es como la definición más extendida. Un relato o una narración muy cortita sobre ficción o hechos ficcionados, donde el autor ahí le pone un poquito de su salecita, o de hechos reales. ¿Sí? Su escritura es breve y de fácil lectura, pues suele tener como objetivo lo lúdico, aunque algunos cuentos también tienden a lo formativo. Por ejemplo, los cuentos de Mamá Oca de Perro, ¿sí? Ahí, si recuerdan ustedes, el objetivo de los cuentos de Mamá Oca de Perro era aleccionar a los niños sobre los peligros que implicaban ciertas acciones o ciertos espacios. Y si no han leído los libros de Charles Perrault, sí dan miedo, ¿no? Caperucita Roja da miedo. Es increíble cómo las versiones de Disney edulcoran todo, ¿no? O como por ejemplo La Cenicienta, ¿no? En donde las hermanastras pues se cortan los dedos y se cortan los talones para que les pueda quedar el, este, la zapatilla, ¿no? Y van sangrando, y entonces el príncipe descubre que no son ellas porque cuando les sube el caballo van sangrando. Y cosas así, ¿no? Entonces, sí tienen algunos, pues, el objetivo de entretenernos, pero otros tienen el objetivo de aleccionarnos, ¿sí? Y además es algo muy cortito, ¿no? Muy chiquitito, ¿sí? Em, Tiene estas características, ¿sí? Y ya, fíjense, ya nos separamos, ¿no? Por ejemplo, la reseña, que era sobre libros como muy especializados, del protocolo, y por supuesto del artículo, que es como más otro tipo. Ya se fijaron, es otra manera de abordar el texto, ¿sí? Cuando leemos un artículo de investigación, sí hay que tener como manejar un lenguaje especializado para poder entender de inicio es lo que nos están diciendo, ¿sí? Pero también tener
esas estrategias muy especializadas para abordar y para saber que está sistematizado, que me voy a encontrar términos técnicos, a lo mejor manejo o empleo ese lenguaje, pero no a la perfección, pero entonces sé que se van a usar términos técnicos y que voy a tener a lo mejor que recurrir al diccionario y me hago de una serie de estrategias, ¿sí? Aquí como es un tono un poquito más lúdico, a lo mejor mis estrategias, no a lo mejor mis estrategias tienen que modificarse, no van a ser las mismas tan sistemáticas tal vez que en el caso de un artículo de investigación, ¿sí? Ahí entra precisamente esta parte de la importancia de ir ubicando y reconociendo los diferentes tipos de texto, porque vamos a usar distintas estrategias. Entonces, estas son las características, ¿sí? Primero, la trama se estructura en torno a un protagonista, ¿sí? Y como hay un protagonista, pues suele ser como muy sencilla, a diferencia, por ejemplo, de las novelas, ¿no? Cuya trama puede ser más compleja por la variedad de espacios, por los tiempos y los personajes. Yo confieso que una de las novelas más complicadas es La Guerra y la Paz de Tolstoy, porque tiene como 2000 personajes, ¿no? Entonces ya vas a la mitad y, bueno, las primeras 50 páginas ya no sabes quién es hijo de quién, ¿no? Otra trama muy difícil, muy complicada de seguir es el de Cien años de soledad, entonces a veces hasta te vienen libros en donde viene el árbol genealógico, ¿sí? Y entonces la novela es más complicada. Acá la estructura como es en torno a un protagonista, pues ya la trama es más sencilla, ¿sí? Existe sí un hilo conductor espacio-temporal desde el inicio y con introducciones como Érase una vez, ¿no? Un gato que vivía en una ciudad lejana. Eh, eh, o bueno, puede haber otro protagonista, por ejemplo, en el caso del gato con botas, pues está el amo del gato con botas, ¿no? Que es el marqués de Carabas, ¿no? Y ahí se hacen uno, ¿no? El gato con botas y el campesino que es el marqués de Carabas. Entonces, sí, estos protagonistas suelen verse envueltos en problemas continuos, ¿no? Que tienen que resolver gracias a las habilidades y conseguir con ello, pues, todos sus objetivos. Se presentan personajes clave cuyo objetivo es apoyar al protagonista, por ejemplo, el hada a una princesa, el gato con botas ayuda a su amo, marqués de Carabas. Y finalmente, pues, es breve, ¿no? Por lo que debe ser, lo que puede, ¿no? Ser leído de principio a fin para conseguir averiguar rápido la trama. ¿Cómo se estructura este texto para cuando, si ustedes les presentan, ¿no? Un fragmento, no vayan a confundirlo, ¿no? Ni con una reseña, ni con un artículo, y sepan, esto es parte de un cuento, y ya sé cómo se estructura, y ya sé que por ahí debe haber un protagonista, que se va a meter en problemas, ¿no? Pero que va a haber un principio y un fin, ¿sí? Entonces ya mis estrategias van modificándose. Primero, hay un comienzo donde se presentan los personajes y el espacio donde se va a desarrollar ese cuento. Hay un nudo donde se plantea el conflicto que se va a resolver por parte del protagonista, y está el desenlace. Muy sencillo, ¿verdad? Donde se plantea el cierre del relato y donde, por lo general, en este momento, pues se resuelve el problema o el conflicto. Un ejemplo de cuento, y que les recomiendo que lo lean porque yo cuando lo leí estaba muy pequeña y me dio muchísimo miedo, que es El almohadón de plumas, ¿sí? Entonces, pueden leerlo de principio a fin y van a reconocer todas las características y la estructura, ¿no? que les mencioné anteriormente. Y tiene como objetivo, pues, entretenerlos. Bueno, ahora vamos al ensayo. Y estoy segura que por ahí en algún momento a ustedes les han de haber pedido un ensayo. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, el ensayo es una composición, un texto escrito que tiene por objeto presentar las ideas del autor, ¿sí? Las ideas del autor sobre un tema y que se centra, por lo general, en un aspecto muy concreto. Ujú. Las características de ese escrito es que, en principio, debe ser muy claro y conciso. Y ustedes seguramente presentaron por ahí en algún momento un ensayo. Es un escrito muy complejo, porque como aquí se dice, pues tengo que presentar, se presentan las ideas del autor. Significa que ese autor debe ser especialista en ese tema, de que debe haber leído muchísimo sobre ese tema, ¿no? Porque son sus ideas y va a intentar argumentarlas para convencernos, ¿no? Pero bueno, de esto ahorita les voy a platicar. Las características generales es que es muy claro y conciso, ¿sí? Ayuda para que sea claro y conciso comprender las jerarquías que van estructurando este ensayo. ¿Sí? Las ideas deben ser, pues, muy consistentes, porque si concentramos así muchas ideas en un solo espacio, en un solo párrafo, pues va a ser muy confuso de comprender para el lector. Y lo que quiere el ensayista es presentar sus argumentos y que lo leamos. Eh, un ensayo debe ser coherente, es decir, debe estar presentado de forma lógica, de tal manera que la lectura resulte muy ágil, ¿sí? Y en esto la redacción tiene un papel preponderante. El uso excesivo de adjetivos, las redundancias, las ideas sin terminar, las oraciones sin estructura, no van a permitir que se cumpla el propósito de coherencia en un ensayo. ¿Sí? Entonces es muy exquisito, ¿no? Es como si la parte más fina, ¿no? De todos estos trabajos, estos textos. Un ensayo siempre es consistente, ¿no? Cuando la lógica y la escritura son de una coherencia tal, tan finitas, que no es imposible encontrar contradicciones en su estructura, ¿sí? Por eso el ensayista se dedica a escribir tanto y tiene que hacerlo también porque uno de sus propósitos, ¿sí? Es pues que no encontremos contradicciones en su estructura y que digamos, es cierto, estoy de acuerdo con este ensayista o esta ensayista, ¿sí? Debe ser muy preciso, es decir, debe evitar términos así como muy barrocos, muy abigarrados y que sean de difícil comprensión. Obviamente, un ensayo debe estar respaldado. No puede ser un ensayo sobre lo que yo pienso, yo creo, me parece, porque eso es simplemente, pues, divagar y hacer un escrito, ¿no? Yo puedo decir mil cosas sobre el COVID, ¿no? O puedo hacer un ensayo sobre las secuelas psicológicas en los niños, ¿no? Un ensayo sobre la importancia de la lectura en los jóvenes, pero si lo hago desde mi sentido común, diciendo, pues yo creo que deben leer más, porque los jóvenes no leen, cosa que yo no creo, yo no creo. Entonces, los jóvenes no están leyendo. Entonces, es una cosa que estoy diciendo desde el sentido común y desde lo que yo pienso, yo creo y he visto, ¿no? Y me imagino. Entonces, un ensayo siempre debe estar respaldado, ¿sí? A través de la revisión exhaustiva de la literatura adecuada. Pues se trata de un ensayo donde se debe dar cuenta, fíjense de esto, del trabajo analítico que hace el que está escribiendo. ¿Sí? Y bueno, cuando hablamos de trabajo analítico, ya ahí estamos hablando de palabras mayores porque vamos a emplear una serie de habilidades intelectuales, ¿sí? Que nos van a permitir desbordar todos estos argumentos, ¿sí? Y no solamente de describir
una situación, ¿no? Porque yo puedo decir, ay, bueno, si me dicen, haz un ensayo sobre la comprensión lectora de los jóvenes universitarios en línea en México, yo no voy a decir, bueno, pues son 2 millones de estudiantes, ¿no? En la UVM, leen 50 libros al año, sus estrategias se han modificado, primero eran estas, ahora cambiaron a estas. Lo que estoy haciendo es, ¿qué estudiantes? Estoy simplemente describiendo o caracterizando a los sujetos con los que yo quiero trabajar, pero para nada estoy, pues, dando cuenta de un trabajo analítico. La verdad es que, pues, esos son datos que puedes encontrar en cualquier lugar, ¿no? Bueno, si se busca, pero aquí no estoy yo haciendo un trabajo analítico. El ensayo nos va a exigir un trabajo analítico muy profundo, por eso hay que respaldarlo. Y por eso también, cuando nos acercamos a un ensayo, nos invita siempre a la reflexión. Debe constituirse como un motor de Buenas reflexión, como un generador de noches, duda también, ¿no? Porque la duda no es mala, estimados y la estimadas. sospecha no es mala, porque eso nos va a poder impulsar o impulsa, ¿no? Va a gatillar, digamos, nuevas ideas. Y pues si fuera poco, pues también debe ser ameno, ¿no? Es decir, debe siempre atrapar al lector. Por eso se le considera como el más complejo, ¿no? De todos los trabajos escritos, los textos, o uno de los más complejos, ¿sí? Bueno, existen diferentes tipos de ensayo. Y la clasificación de estos tipos de ensayo va a estar en función de su objetivo y del contenido. Ceneval nos solicita específicamente que ustedes identifiquen 2 tipos de ensayo, el ensayo académico y el ensayo literario. Vamos a ir primero a los ensayos académicos, ¿sí? Estos ensayos académicos tienen un carácter argumentativo y su presentación va a estar inserta dentro de una estructura determinada, ¿no? Una introducción, un desarrollo y una conclusión y las referencias, ¿sí? Su escritura siempre, siempre, siempre va a ser muy, pero muy formal y está dirigido a un público muy especializado, por lo tanto, sí va a tener una fuerte carga de lenguaje técnico propio de la disciplina en donde estemos haciendo este ensayo, ¿no? Para su estructuración sí es preciso la contrastación de distintas fuentes. No podemos hacer un ensayo leyendo un libro de una revista X, no, tenemos que hacernos de varios materiales, libros, artículos, etcétera, y contrastar estas fuentes para que yo pueda emitir entonces hacer una reflexión, hacer una crítica. Siempre va a plantear valoraciones sobre un determinado evento o un fenómeno. En ese sentido, sí va a exponer la postura del autor o va a demostrar su hipótesis, ¿sí? Y siempre utiliza entonces un aparato crítico, es decir, siempre va a incluir citas y referencias a estos ensayos académicos. Presentan siempre, por lo general, el análisis de una problemática que tuvo lugar a partir de la contemplación o del contraste de distintas fuentes, ¿no? En función de los ejes temáticos específicos que se propusieron. Entonces, esta comparación puede realizarse en distintos niveles. Por ejemplo, pueden vincularse posicionamientos teóricos diferentes en torno a un problema, ¿no? O una problemática, o pueden establecerse las relaciones entre diferentes textos, es decir, entre 2 o más fuentes bibliográficas como muy puntuales. Entonces, en este tipo de ensayo, el autor va a revisar bastantes textos que van a abordar la misma problemática y va a exponer lo que distintos autores han dicho sobre esta problemática. Entonces, sí posee una clara dimensión argumentativa que es necesario tomar en cuenta, ¿no? Esto es así porque el que está exponiendo, o sea, el autor del ensayo, va a construir, digamos, una versión del tema o de la problemática que está abordando. O sea, que va a presentar sus ideas, ¿sí? Y nosotros debemos considerar que lo va a hacer de manera ordenada, ¿no? Y debemos considerar a cuáles les da mayor o menor importancia, ¿sí? Bueno, de este modo, entonces, sí va a exponer su postura en relación a una problemática que va a desarrollar profundamente, ¿sí? Y, es decir, está analizando, está llevando a cabo esta parte argumentativa muy, sí, sí, muy, muy, muy pesada, ¿no? Ya habíamos indicado, ¿no? Que los ensayos se estructuraban muy rígidamente, ¿no? Tenemos una introducción donde se va a presentar el tema, ¿sí? Por qué es importante o cuál es su relevancia, desde qué enfoque lo estoy yo planteando o el autor lo está planteando y la hipótesis o los supuestos de que está partiendo. Ya en el desarrollo del ensayo hay una confrontación de distintos planteamientos y hay una discusión rica, ¿no? Donde el autor empieza a pelear, ¿no? Pone a pelear a lo mejor a distintos autores, él da sus ideas y ahí es en donde se confronta todas estas situaciones. Y viene la conclusión, que es en donde se retoman los argumentos iniciales, ¿sí? Que se dieron en la introducción. Aquí ya se resuelve o se refuta la hipótesis y esto a la vez, fíjense que posibilita, ¿no? Lo que aparece en las conclusiones, posibilita la construcción de un nuevo estudio. Y obviamente tengo que presentar las referencias, ¿no? Que son el material analítico que pues, se utilizó para la construcción de este ensayo, ¿sí? Bien. Este es un ejemplo de ensayo académico, ¿no? Ensayo sobre el impacto de la pandemia del COVID, y fíjense dónde está, también dónde está publicado, en una revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Es un fragmentito. Comienza con la introducción, hipótesis, desde dónde parte, cuál es el problema, etcétera. Y aquí quiero que ustedes noten que en un ensayo vamos a tener la argumentación, ¿no? De las ideas de este autor, sí, son nada más de él, pero sustentadas en material que es una fuente confiable. Y dije hace un momento que también se va a sostener por un aparato crítico. El aparato crítico, estudiantes, es el conjunto de citas y obviamente las referencias que se utilizaron para construir un trabajo. Entonces, cuando observemos estas citas, que están aquí, estos que están aquí, que creo que están en APA, están. Estas citas, sabemos que el autor consultó fuentes, ¿sí?
las puso ahí a pelear, ¿no? Las contrastó, las unió, ¿no? Observó los contrastes, observó las convergencias y sobre eso entonces empieza a plantear sus propias ideas. Usó un lenguaje muy académico, muy formal, ¿sí? Y bueno, tiene esas características el ensayo académico, ¿sí? Bueno, luego tenemos otro tipo de ensayo. A ver, déjame ver qué hora es, para que no me... Ok, una horita nos falta, o menos. Bien, luego, hay otro tipo de ensayo que a mí me gusta mucho porque sí está sustentado, sí implica un proceso reflexivo, pero también un proceso creativo y estético, ¿no? Eh, es decir, no solo eh, interesa dar a conocer mis ideas en torno a un hecho o a un fenómeno, sino que además en los ensayos literarios va a cobrar mucha importancia la originalidad y el estilo de la escritura. Estos temas abordados, curiosamente, no siempre van a ser, o sea, van a estar en el plano de lo académico, sino que suelen abordar, pues, desde eventos de gran trascendencia. Uno de los ensayos tal vez más conocidos aquí en nuestro país es el de Octavio Paz, que se llama El laberinto de la soledad, ¿no? O La jaula de la melancolía, identidad y metamorfosis del mexicano, de Roger Bartra, ¿sí? Entonces, ambos hablan sobre la identidad del mexicano, lo documentan, ponen ahí a pelear a varios autores, ¿sí? Ese es un ensayo literario, ¿no? Que aborda temas de alta trascendencia, ¿no? Como quiénes somos los mexicanos. Pero fíjense que también puede haber ensayos literarios sobre hechos cotidianos o que pueden considerarse hasta triviales. Y les voy a mostrar más adelantito un ejemplo. Hay uno en especial que me gusta que se llama Balón Dividido o Dios es Redondo, que escribe el filósofo Juan Villoro, ¿no? Entonces dices tú, vamos a hablar sobre fútbol en un ensayo. Sí, 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 vamos a hablarlo. Y Juan Villoro lo hace de una manera genial, ¿no? Sobre bicicletas, he también leído por ahí ensayos literarios sobre bicicletas. Entonces pueden ser temas trascendentales como la identidad mexicana o hechos como cotidianos, ¿no? A diferencia entonces de un ensayo académico donde se utilizan tecnicismos y un lenguaje muy especializado, estos ensayos literarios van a enfatizar el cómo se expone el tema a desarrollar. Es decir, aquí importa más el estilo del autor, su opinión personal e incluso puede darse, ¿no?, el lujo de tomarse la libertad estos ensayistas literarios de recurrir a recursos como la ironía o como el humor. Lo vamos a ver al ratito cuando veamos un fragmento de Balón Dividido, de Juan Villoro, ¿sí? Bueno, entonces, ambos son ensayos, ¿sí? El académico y el literario, ambos van a implicar procesos reflexivos, pero el lenguaje, y aquí el estilo particularmente en los ensayos literarios va a tomar un cariz particular, ¿sí? Aunque la estructura suele depender del propio carácter de quien está escribiendo, ¿sí? Porque está supeditada, digamos, al estilo, ¿no?, de los escritores, sí suele tener elementos similares a los ensayos académicos, ¿sí? Por ejemplo, sí va a presentar una introducción en donde va a exponernos el tema o el problema que va a desarrollar y nos va a hablar sobre su postura personal, ¿no?, al respecto de ese tema. Luego viene el desarrollo, que va a implicar ya la exposición del tema, los argumentos a favor, los argumentos en contra, y una conclusión donde se van a reforzar los argumentos. Y si bien, miren, en el desarrollo de este tipo de ensayos, el autor puede hacer mención a distintos, o puede hacer mención de distintos autores, ¿sí? No es una exigencia de los ensayos literarios colocar una lista de referencias, a diferencia del ensayo académico, en donde sí dijimos tiene que tener un aparato crítico que sostenga todos esos argumentos. Aquí está un fragmento, ¿no?, de un ensayo literario de Juan Villoro. Eh, voy a tomar un poquito de agua, por favor. Que se llama Balón Dividido. Y vean cómo el autor, Juan Villoro, pues se toma esa libertad, ¿no?, de ser irónico, ¿no?, por ejemplo, y hasta tierno tal vez, ¿no? No es por presumir, pero me llevo bien con la derrota, ¿no? Esta parte de jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Nuestro grito de guerra, sí se puede cuando pues casi nunca han podido. Entonces, aquí no sabemos si reír o llorar o qué hacer, ¿no? Está presentando una idea específicamente sobre el fútbol mexicano en este momento, en el 2014, ¿no? Y pues sí, le digo, ¿no? Aquí dice, ¿no? De acuerdo con el doctor Johnson, el que se vuelve a casar demuestra el triunfo de la experiencia, perdón, el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Y lo mismo define al aficionado mexicano, ¿no? La selección siempre pierde, pero tengo esperanza, ¿no?, de que algún día vamos a ganar. Ahora que viene el mundial, vamos a ganar esta vez, sí, ¿no? Le vamos a ganar a los alemanes. Y bueno, a mí me gusta mucho el ensayo literario y aquí, como ustedes observaron, pues habla de un tema trivial, ¿no? A mí no me gustaba el fútbol hasta que leí Balón Dividido y dije, es cierto. Muchos escritores, de hecho, son aficionados al fútbol y tiene lo suyo. Bueno, ahora vamos con otro tipo de escrito que es la convocatoria. Como su nombre lo indica, es un llamamiento, ¿no? Algo que convoca, que nos llama. Una convocatoria es un llamamiento para realizar algo o ser partícipe de algún evento o alguna situación particular. En ese sentido, sí suelen existir distintos formatos para convocar. Puede ser una convocatoria oral o puede ser escrita o un anuncio y suele tener pues distintos objetivos. Por ejemplo, cuando un mandatario convoca, ¿no?, a los ciudadanos a asistir a la vacunación contra el COVID, o cuando un entrenador deportivo convoca a los futbolistas para el entrenamiento, o cuando una empresa convoca a los acreedores o a los accionistas para presentar los informes. Otro tipo de convocatorias son aquellas donde las instituciones educativas invitan a profesionistas a incorporarse a su planta docente, o las que distintas instancias emiten para otorgar becas, por ejemplo, ¿no? Por lo anterior, se puede decir que pues, existen distintos tipos de convocatoria según el órgano, la institución o la instancia que va a emitir estos llamamientos, ¿no? Y también según los objetivos
que quiera cumplir. Entonces tenemos convocatorias para becas, convocatorias para cursos, convocatorias laborales, convocatorias para concursos, para premios, para convocatorias académicas. Pero básicamente tienen una estructura, ¿sí? Y aparecen en, no sé, tal vez en forma de cartel o en algún periódico, ¿no? Y su estructura suele responder en mayor o menor medida, ¿no? Y puede estar distribuida en diferentes partes de ese cartel o de ese anuncio, ¿no? Suele estar distribuida, pero básicamente estos son los elementos que la conforman, ¿no? ¿Quiénes están convocando? ¿Para qué? ¿A quiénes están convocando? ¿A qué se está convocando? Las bases, las expectativas que se están esperando, el tiempo de la convocatoria y quién o quiénes están avalando, o sea, los responsables de esta convocatoria. Aquí hay un ejemplo de una convocatoria, ¿no? Que se llevó a cabo en la UNAM, se lanzó en la Gaceta, ¿no? Y a lo mejor no cuenta con todos los elementos, ¿sí? Pero sí podemos ir identificando, por ejemplo, el fin con el que se está convocando, ¿no? Para obtener una plaza, ¿no? A quienes se están convocando, ¿no? A los que pues cumplan con los requisitos y a qué se está convocando, ¿no? Para una plaza académica. Aquí se responde cuáles son las bases, los requisitos que nos están solicitando y qué es lo que se espera que cumplan los participantes. El tiempo de la convocatoria, ¿no? Aquí es cuánto tiempo va a estar publicada la convocatoria, pero también cuánto tiempo tenemos para enviar los documentos, etc. Y quiénes están avalando, en este caso, la convocatoria, ¿sí? Eso es básicamente, ¿no? La estructura de este documento. Bueno, luego tenemos la nota informativa, ¿sí? Que seguramente todos ustedes han revisado en algún momento, ¿no? de su vida. La nota informativa es un texto donde se van a exponer datos sobre acontecimientos recientes y relevantes, es decir, que son de interés general porque van a afectar directa o indirectamente a la población o ya bien porque pues, es necesario saber sobre el tema para de esa forma poder tomar decisiones. Entonces, a esto se le conoce como una noticia. Una noticia, entonces, es una información de interés público o de interés colectivo que es inédita y que es de actualidad. Por ejemplo, un evento programado, un accidente, las elecciones, ¿no? O algunas otras novedades que nos atañe o que atañe un colectivo, vaya. Entonces, la nota informativa es interesante porque, por un lado, satisface la curiosidad, ¿no? Natural del humano, pero es también un servicio a la comunidad, ¿no? Porque la mantiene al tanto de los hechos más importantes, tanto locales como universales. Por eso es considerada esta nota informativa como un género periodístico muy sencillo, porque va a narrar o va a describir pues, un evento, un suceso ocurrido recientemente, de modo muy breve y muy conciso, con un lenguaje claro, ¿no? Comprensible e intentando cubrir los hechos con el menor número de palabras. Esta nota informativa va a incluir diversos elementos. Los hechos, es decir, son las acciones que dieron lugar a la noticia y responden a la pregunta, pues, ¿qué sucedió? El tiempo, es decir, el momento en el que ocurrieron los hechos y responde a la pregunta, ¿cuándo ha sucedido? También el espacio, que es el lugar donde sucedió la noticia, que responde a la pregunta, obviamente, ¿dónde sucedió? Y luego los protagonistas, que son las personas que están involucradas o que intervinieron o que se vieron afectadas por este hecho noticioso. Hay varias características que debemos considerar para esta nota informativa. Primero, la actualidad. ¿Sí? La nota informativa va a señalarnos los hechos que acaban de ocurrir o que están por suceder, ¿sí? Esos hechos que están planificados, ¿no? Si la información está muy alejada en el tiempo, pues probablemente ya se trate no de una noticia, sino de una nota histórica, ¿sí? O de un artículo de opinión, pero no de una nota informativa. Se caracteriza también por su veracidad y la precisión, ¿sí? La nota en lo posible debe ser pues, de primera mano, ¿sí? O utilizando fuentes que sean realmente confiables. Además, tiene un cierto lenguaje y un estilo particular, ¿sí? Porque debe ser muy claro, desarrollado sin adjetivos o con los menos adjetivos, ¿no? Solo los necesarios, ¿sí? Con oraciones breves y con párrafos muy cortitos, 3 o 4 líneas. La nota debe narrarse en tercera persona y las declaraciones que se hagan, ¿no? Que hagan los testigos, pues tienen que incluirse entrecomilladas. Eh, Tiene que ser imparcial, ¿sí? La información debe proporcionarse del modo más objetivo posible, sin que en ella aparezcan o se vean reflejadas las opiniones del autor o del redactor. Hay quienes opinan, sí, que esto de la imparcialidad es imposible, pero siempre hay que hacer un esfuerzo para aferrarse precisamente a los hechos sin opinar desde nuestros sesgos. El contenido, para ser completa, la nota informativa siempre debe responder a las interrogantes: ¿qué sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y por qué y cuáles fueron las causas? ¿No? El orden en que se responden estas interrogantes va a depender de cuál sea el aspecto de la información que se desee destacar, si el lugar, si los protagonistas, etc. Va a abordar siempre temas de interés. La nota informativa debe destacar siempre temas de interés para la sociedad en general, ¿sí? Aunque el foco de la noticia puede variar dependiendo del sector al que esté dirigida. Por ejemplo, en un diario universitario, pues probablemente las notas sobre temas académicos sean las que estén ahí a la orden del día, ¿no? En cambio, en un diario de circulación nacional, pues vamos a encontrar notas sobre las guerras, la política, los deportes o la cultura, ¿sí? La estructura, ¿no? Siempre tenemos un antetítulo o epígrafe, es decir, un adelanto, ¿no? En la parte de arriba, una oración o una línea
que busca siempre llamar la atención del lector sobre la noticia, ¿sí? Luego viene, después de esa lineecita, ¿no? Viene ya el título, que suele ser lo más corto posible y orientar al lector sobre ya la información principal que se le va a presentar. Debajo del título suele estar un subtítulo. El título incluso está en letras mayúsculas, el antetítulo o epígrafe por lo regular está en cursivas, el título en letras gorditas, ¿no? Y el subtítulo bajito, ¿no? En donde se proporciona ya información adicional para ir como trayendo al lector. Luego está la entrada, que generalmente está constituida por un parrafito en el que pues, deben concentrarse todos los datos esenciales de la información. La idea aquí es que el lector, aún sin leer la nota completa, pues se entere de lo que se quiere transmitir, ¿sí? La entrada es, digamos, un resumen en el que se va a destacar pues, los puntos más importantes. Luego ya ahora sí viene el cuerpo, ya lo más robusto, ¿no? Ahí sí se toma la información proporcionada en la entrada, ya se va a desglosar, ya se va a desarrollar, poniéndola ya todo en contexto, ¿sí? En el desarrollo de esta nota, pues se va a ir incluyendo en orden decreciente de importancia todos los elementos y todos los antecedentes hasta completar la información y sin presuponer que el lector ya está enterado de todos los datos, ¿sí? Entre más informaciones se revelen aquí en este cuerpo, pues más rica será la nota. Y luego viene un cierre, se retoma la información principal y se cierra con un comentario del informante. Si ya es el remate cuando nos anuncia a nosotros como lectores el final de la noticia. La conclusión, que con un buen recurso de estilo, suele aludir a la entrada de la nota y resumir con otras palabras el sentido de esta nota y conseguir pues, una circularidad con ese cierre, ¿sí? O una amarre. Bien, bueno, déjenme ver, voy a tomar un poquito de agua. Mientras pueden ir viendo el ejemplo. Voy a revisar mi teléfono, ok. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De nota a que no en todas las ocasiones se van a presentar todos los elementos, pero si ustedes observan, pues es una nota es algo muy breve, suele presentarse, ¿no? Primero el contexto, hay un cuerpo por acá y un cierre, ¿no? Es muy cortita, ¿no? Ya lo decíamos, pero pues debe contener en este pedacito pues toda la información necesaria para que los usuarios estén informados. Y ya vamos a la última, sí, me parece, sí es la última. Mm, sí. Mira, la carta de exposición de motivos. Esta es literalmente una carta, ¿no? Es un documento mm, que se hace, sobre todo, que se utiliza en el ámbito universitario o académico, la carta de exposición de motivos. Se trata de un documento que cada vez más y más instituciones está solicitando a los estudiantes, ¿no? Sobre todo en aquellas instituciones de mucho prestigio a nivel posgrado, por ejemplo, ¿no? Su objetivo primordial es realizar una valoración sobre el solicitante, ¿sí? Y poder de esa manera, pues, tener mayores y mejores elementos para seleccionar los candidatos, ya sea para aquellos que solicitan el ingreso a un posgrado, por ejemplo, o para los que quieren obtener una beca. Ujú. Em, em, podemos presentar, ¿no? Ante una institución o ante una persona para pedir algo. Por lo general se hace para ser aceptado o aceptada en una institución. Y como les decía, ¿no? Por tratarse de una carta, es necesario, por una parte, pues tener mucha seguridad en lo que se quiere, así como un estilo que vaya a reflejar los objetivos que yo quiero alcanzar y por qué yo soy la adecuada, ¿sí? Es decir, debe aludir tanto a los méritos académicos y laborales como a los méritos también personales y que obviamente sean todo esto coherente con la plaza que se está solicitando. ¿Uh? Eh, bueno, entonces, en ese sentido, esta carta de exposición de motivos es bien particular porque va a recurrir a la argumentación y a la exposición. ¿Por qué la argumentación? Porque debe convencer, o sea, yo voy a presentar una carta de exposición de motivos para entrar al doctorado en el CIMBESTAF, ¿sí? O para entrar al doctorado en la UNAM. Debo presentar esa carta de exposición de motivos porque se solicitan mucho estas instituciones que son de muy alto prestigio, ¿sí? Entonces, debo convencer, ¿no? A un jurado, a una comisión, a un evaluador, de que lo que se indica en esta carta es cierto y que yo voy a tener la capacidad para aportar valor a esta institución o a este organismo ante quien me estoy presentando, ¿sí? Pero lo interesante viene aquí que, por otro lado, también esta carta, como tal, como una carta, va a exponer la historia de vida, ¿no? Ahí está el sentido personal de la carta y la experiencia académica o laboral, según sea el caso, ¿no? Es decir, se emplea tanto un aspecto subjetivo como objetivo de quien está escribiendo, ¿sí? Y que debe hacerlo pues, de forma muy clara y de manera muy ordenada. En resumen, la carta de exposición de motivos va a conjuntar precisamente las causas personales que motivan a solicitar el ingreso a un proyecto académico, pero también va a argumentar sobre la trayectoria académica. Debe redactarse de manera progresiva y ordenada, de tal forma que se puedan observar aquellos elementos que se presentan en un tono muy íntimo y continuar hasta la exposición de los objetivos profesionales ya muy concreto. Entonces, sí es muy especial esta carta de exposición de motivos, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿hasta dónde es vanidad lo que yo voy a decir, ¿no? Que soy súper buena en investigación y yo puedo hacer 5 libros al año, ¿no? Para no caer en la arrogancia, pero yo me digo, es que es cierto, ¿no? Entonces, es bien especial esta carta, ¿no? Y además debo convencer de que gracias a mi trayectoria académica, pues deben darme la plaza o deben dejarme entrar en el doctorado o en el posgrado, ¿sí? Entonces, tiene una función expositiva, ¿sí? Voy a exponer los motivos a partir de los cuales yo soy la ideal para este puesto o soy la ideal para que me den una beca, ¿no? Para cursar un doctorado. Eh,
porque su intención es convencer. Sí tiene un carácter personal, pero por ese mismo en ese mismo sentido tiene esta parte donde se tiene que argumentar con hechos y opiniones. Por eso es muy versátil, ¿no? Es muy versátil, porque por un lado se argumenta sobre mis logros profesionales que son tangibles, pero por otro lado yo digo, pues, me echo flores, vaya. Bueno, no es que me eche flores, sino que debo hablar de mí mismo y a veces no es tan sencillo, ¿no? Debe desarrollarse de una manera muy lógica, ¿no? Presentación, desarrollo y conclusión, y no debe confundirse con una carta de presentación. La carta de presentación se va a utilizar casi de manera exclusiva en contextos laborales, mientras que la carta de exposición de motivos se va a utilizar más en contextos académicos, ¿no? O para solicitar becas, por ejemplo. La carta de exposición de motivos sí suele ser más detallada y más personal, mientras que una carta de presentación pues, es muy concisa y está enfocada pues, en lo laboral, ¿no? En lo profesional. Esta carta de presentación se centra sí, ¿no? En las habilidades y en las experiencias relevantes para un trabajo específico, mientras que esta carta de exposición de motivos va a explorar pues, las motivaciones, los objetivos personales que tiene este candidato. La carta de presentación suele ser como un poquito más cortita, ¿no? Que la carta de exposición de motivos, porque ahí voy a contar mi historia, ¿no? Voy a empezar contando mi historia para terminar diciéndole, señores, yo soy la candidata perfecta. En resumen, pues aunque ambas cartas, la de presentación y la de exposición de motivos, sirven para presentar un candidato, sí van a diferir mucho en su propósito, en su contenido y en el contexto de uso. La de presentación, pues es una herramienta como de marketing personal para un puesto de trabajo, mientras que la de exposición de motivos es una narrativa más personal que sí va a explicar las razones detrás de la elección académica o profesional. ¿Sí? Tiene un formato especial, no es un oficio, no es así como una circular, debe tener títulos, citas o puede tener citas, epígrafes. Suele anexarse a un oficio de solicitud de ingreso y por lo general lleva también un currículum, ¿no? Aquí están los elementos que conforman básicamente una carta de exposición de motivos. Primero, el lugar y la fecha, ¿sí? Como toda carta expositiva, la carta de exposición de motivos, ¿sí? Debe contar con una fecha y el lugar donde se está reseñando, donde se está escribiendo, ¿no? esa carta. Su ubicación debe aparecer en la parte superior derecha de la hoja, en la esquina derecha de la hoja, ¿no? Luego viene la identificación del destinatario. Ahí debe aparecer en el margen izquierdo, ¿sí? Los datos completos de la persona o de la entidad o de la organización, ¿no? A la que está dirigida esta carta. La identificación del remitente sí es igualmente necesaria, se deben indicar los datos completos de la persona que está suscribiendo la carta, o sea, yo, ¿no? Y mencionar el programa académico al que se está solicitando el ingreso. Luego ya viene el cuerpo de la carta, ¿no? En esta sección ya es donde se debe redactar de manera clara y de manera sencilla las razones que motivan al individuo a acceder o a solicitar ingresar a un lugar, ¿no? O a seleccionar el programa académico o al que se aspire ingresar. Luego viene un cierrecito, ¿no? Después de exponer en todo el cuerpo del texto de la carta, pues es importante redactar un parrafito relativamente corto donde se resuman los motivos antes descritos en el cuerpo de la carta. Hay que ser muy formales, hay que ser muy educados, hay que despedirnos. Ese renglón debe reflejar la disposición que tengo yo como remitente con el destinatario y con un cordial saludo, ¿no? Y agradeciendo siempre por aceptar la carta y pues que esperamos la respuesta, ¿no? Y ya la firma, ¿no? Por lo general se coloca atentamente junto a los datos del remitente. Lo ideal también es incluir la dirección de correo electrónico y el teléfono móvil. Este es un ejemplo de carta, ¿no? En donde observamos pues, las características que ya nosotros revisamos aquí. Y aquí que se cierra con un atentamente, correo electrónico y el teléfono. ¿Sí? Mm. Y eso, estudiantes, tal vez alguno de ustedes en algún momento ha elaborado una carta de exposición de motivos o a lo mejor va a elaborarla próximamente. Bien, este es el material recomendado para que ustedes puedan revisarlo, ¿sí? Si quieren saber un poquito más sobre los textos, los diferentes tipos de textos, aquí sus características y la manera en que se estructuran, este es el material que recomendamos para su revisión. Y para reforzar esta parte de tipos de texto, aquí está un ejercicio que pues recomendamos hacerlo, ¿no? Para que refuercen lo que aquí se aprendió. Recuerden llevar la cuenta de los puntos obtenidos para saber la calificación que obtuvieron. Y esta es la bibliografía, ¿no? Que se utilizó para la construcción de esta presentación. Bien, ya creo que ya estamos, bueno, según el cronómetro llevamos 1 hora con 50 y ahora sí vamos a atender las preguntas que están acá. Bueno, aquí en el ensayo académico no ubico dónde está la opinión del autor. Profe, ahí en el ensayo académico no ubico. Bueno, Rosa María, yo supongo que se refería al ejemplo que pusimos, ¿no? Bueno, obviamente para saber dónde está la opinión del autor, porque lo que presenté en esta ocasión, pues nada más es la introducción. Recuerde que el ensayo se compone de la introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Entonces, para saber dónde está la opinión del autor, pues, ¿qué debemos hacer? Leer todo el ensayo, ¿sí? Aquí nada más le estaba presentando yo un pedacito, ¿sí? Un pedacito de ese ensayo. A lo mejor ustedes les van a presentar, pues, un párrafo, ¿no? En donde seguramente puede venir la opinión del autor, como lo hicimos la semana pasada, ¿no? Que yo les presenté un pequeño artículo y les pregunté, ¿no? Según la opinión del autor, ¿cuál es una pandemia que no ha sido atendida aparte del COVID? No aparecía la opinión, de hecho. Nosotros tuvimos que irla revisando a partir de una lectura crítica que hicimos para poder responder eso, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuál sería su lenguaje? ¿Cuál sería su lenguaje? No sé, Anónimo, no sé, es que no estaba viendo el, el chat en ese momento, a lo mejor si me puede dar contexto. ¿Me puede compartir el QR, el código QR? Claro que sí, supongo que de esto, ¿no? De los ejercicios, ¿verdad? Supongo que los ejercicios, ahí está el código QR. ¿Podrá regresar a la página de recomendaciones? Espérenme tantito. Ok, va, muy bien. Las recomendaciones. Ahí está el material que se recomienda para su revisión. Ajá.
Y acuérdense que la sesión pasada les recomendamos otro libro, ¿no? Si van a revisar la grabación, revisen también esa parte de las recomendaciones que, hicimos, que se les hizo, a ver si pueden conseguir ese libro para ejercitarse. Ok, a mí siempre me parece muy subjetivo cuando preguntan eso de qué quiso decir el autor, o bien preguntan a veces con base en el texto del título, ¿crees que es adecuado? Pues es que también, recuerde Jorge, la vez pasada revisamos, ¿no?, los diferentes tipos de preguntas. No sé si sea subjetivo, lo que yo sí puedo decirles que a partir de que no les van a preguntar algo tan sencillo como qué quiso decir el autor, ¿no? Les van a hacer una pregunta más elaborada, ¿no? Porque Ceneval a eso se dedica, a hacer reactivos, ¿no? Gran parte de su labor es hacer reactivos. Entonces no les van a decir qué quiso decir el autor, porque van a decir así como que qué quiso decir de qué, o dónde, por qué, ¿no? Entonces, seguramente la pregunta va a ser más compleja que eso. Bien, mi pregunta es sobre identificar el tipo de ensayo académico y literario. En el académico llevará citas y el literario no necesariamente anónimo, ¿sí? Es que en los ejemplos noté que a uno lo subrayó. Es que en los ejemplos noté que a uno lo subrayó. Ah, ok. El lenguaje del ensayo literario. Ah, no entiendo, perdónenme, pero no sigo sin entender qué quiere saber sobre el lenguaje del ensayo literario. A ver, es que no sé si sea el mismo anónimo, porque me preguntan, arriba me dice, mi pregunta es sobre identificar el tipo de ensayo académico y literario. En el académico llevará citas y en el literario no lleva. Puede llevar citas, literario. Lo que sí les sé decir es que el académico siempre debe tener un aparato crítico, y el aparato crítico lo forma ese conjunto de citas y referencias con los que voy a sustentar las ideas o los argumentos que voy a presentar. Em, ¿Es posible que nos pueda compartir esta presentación? Pues sí, bueno, la presentación no se puede compartir, lo que vamos a compartir es la grabación, ¿no? Que en automático pues van a tener a través de la misma liga a la que entrar. Y tiene una fecha de caducidad, ¿no? Cierta fecha de caducidad, y ahí la pueden ustedes revisar. Anónimo, sí, el lenguaje del ensayo literario, pues me quedé con esto, no sé qué quieres saber sobre el lenguaje del ensayo literario. Entonces, en el examen no van a venir conceptos de lo que nos ha enseñado. No, Espartaco. Yo les dije desde un inicio, no. Y una de las, precisamente, porque van a decir, entonces, ¿para qué estoy aquí, verdad? Estoy perdiendo mi tiempo. Pues no lo creo. Porque en las primeras láminas, yo les indiqué, ¿no?, por qué es importante que, en primer lugar, pues tengamos buenas estrategias de lectura, ¿no? En primer lugar, lo que hicimos la semana pasada. Y en segundo lugar, es importante que sepamos que para cada tipo de texto hay un tipo de estrategia. No les van a preguntar qué es el ensayo, qué es el protocolo, qué es esto. No, eso no, porque recuerden, es un examen sobre comprensión lectora. Y esas son preguntas, pues prácticamente que podemos memorizar, ¿no? Y entonces doy la respuesta, ¿no? A, B, C, D. Y, bueno, un ensayo es un escrito que tiene esas características. Esa es la respuesta. Pero aquí se trata de reflexionar, de analizar y de, sobre todo, tener buenas estrategias lectoras. Entonces, no les van a preguntar conceptos, pero sí necesitan saber la diferencia entre los diferentes tipos. Ok. Ah, ok. No, 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 pero yo no lo estaba diciendo por usted así como que, bueno, perdóneme, desde que le dije así, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Pero le agradezco mucho, Espartaco. ¿Podría dar un ejemplo de la pregunta referente a esta información? Doctora, ¿cómo puedo ver las dos clases anteriores? No pude entrar por el trabajo. Pues me parece que sí, ¿verdad, doctora Sandy? Simplemente entrando en la misma liga que les enviaron, para entrar a esta misma sesión, entran a esa misma liga y ahí va a estar la grabación. Creo que les mandaron ya unas carpetitas o algo así, para que pudieran entrar a la grabación. Hola, doctora. Hola, maestra Chávez. Buenas noches. Rápidamente, estudiantes, recuerden que contamos con una carpeta en donde podemos visualizar tanto las presentaciones como las grabaciones de estos materiales. Es importante destacar que no se va a poder generar la descarga, solamente se va a poder visualizar la información, pero cuentan con ambos soportes. Ya se ha compartido en destacados, en la sección de destacados, la información con las carpetas EGEL, ¿ok? Estas, como lo mencionó la doctora Arcelia, cuentan con una caducidad que es previo a la evaluación del EGEL, ¿ok? El 7 de noviembre. Listo, doctora. Muchas gracias, maestra. A ver, en el ensayo literario son opinión del autor. ¿Qué lenguaje usa el autor? Bueno, eso tiene que ver con el estilo, ¿no? Ya ustedes vieron el ejemplo de Luis Villoro, ¿sí? Usa un estilo un poco más relajado. Ya no es un lenguaje tan especializado. Por ejemplo, en el ensayo literario, ¿no? Aquí, perdón, en el ensayo académico, aquí yo debo saber ciertos términos, debo estar familiarizado, ¿no?, con la temática, ¿no? Y en cambio, ¿no?, en el ensayo literario, como que el autor se toma ciertas libertades, ¿no? Es un lenguaje más accesible, decir que cualquiera de nosotros puede consultar, ¿no? Yo no necesito ser experta en fútbol para entender esto, ¿no? Así como el doctor que habla sobre el COVID puede venir a revisar esto, ¿no? El profesor y cualquier persona que lo lea va a entender qué es lo que está planteando este autor. Por eso a mí me gusta mucho el ensayo literario porque es muy versátil y bastante entretenido, ¿no? A ver, ya los perdí por acá. Un ensayo literario puede llevar citas, si por ejemplo es un ensayo filosófico, ¿verdad? Sí, porque tiene un chicos, ensayo que me filosófico. Bueno, desconecté depende, ¿no? Si yo quiero hacer y un batallé ensayo mucho para volverme a conectar. filosófico, antropológico, ¿no?, sobre Muy bien, ¿cómo la vamos? historia del tiempo o sobre la manera, la estructuración del tiempo, obviamente tengo que recurrir a Hegel, ¿no?, por ejemplo. Pero también puedo recurrir a Levinas o a ¿Alguien ya otros terminó autores de que ver? hablan sobre el tiempo. Y lo que puedo decir es, como decía Heidegger en su libro El ser y el tiempo, ¿no? Y lo menciono. ¿Puedo citarlo? Sí, sí puedo citarlo, pero no es como un requisito tan estricto como en el caso de los ensayos académicos.
Contesté el código QR, saqué 16 de 19. Muy bien, Rosa María, muy bien, perfecto. De las sesiones de los sábados igual se pueden ver las grabaciones, pues ahí sí no sabemos, pero si reviso, porque son de esas sesiones. Sí, sí, lo que dice la doctora Canales, nosotros estamos como que nada más especializados en las sesiones de eje transversal. Si reviso las clases a las que no puedes insistir, ¿cómo confirmo mi asistencia o cómo lo compruebo? Porque pues ingresa a la sesión y ya con ingresar a la sesión pues ya tiene su asistencia. La nota informativa siempre es breve, se considera como una de las características. Sí, su brevedad. Sí, si nosotros, Elizabeth, tomamos un periódico, vamos a observar que las notas, pues a lo mejor las más extensas, pues son de media página, ¿no? Pero generalmente esas que son muy extensas o pueden ser un artículo de opinión o pueden ser parte de la editorial. Pero la nota informativa donde se presenta un evento extraordinario o donde se observa una noticia que nos atañe a todos, por lo general son cortitas. Bueno, felicidades para los que nos están diciendo que ya hicieron el formulario, ya hicieron es el formulario y están, no se preocupe, o sea, no se preocupe, ahí nada más estamos como caracterizando, ¿no? Los diferentes tipos de texto, pero en absoluto significa que no sepamos qué son los diferentes tipos de texto, y además, recuerden, esto finalmente pues les va a apoyar a ustedes para también ir mejorando sus estrategias y para ir, pues ejercitándose, ¿no? En las diferentes técnicas para mejorar su lectura. Bueno, ay, a ver, es que no puedo sacar la pestaña, perdónenme. No puedo sacar la pestaña. Para los que no han terminado. Bueno, no sé si haya por ahí otra pregunta. Uy, lo siento que no puedo sacar la pestaña de nuestro chat. Uy, ¿Tenemos otra duda? ¿Es de Alonso? Ya la tengo. Gracias, maestra Chávez. Sí, Ya, adelante. muchas gracias. Sí, que no podía. Una duda, ¿cuáles son los tipos de texto que más fácil pueden confundirse? Lo estoy pensando. A lo mejor pueden confundir un artículo de investigación con un ensayo académico. Es posible que lo puedan confundir. Pero hay que recurrir justo a las características de cada uno de ellos para poder diferenciar, ¿no? Simplemente acuérdense, un artículo de investigación nos va a presentar los resultados de una investigación, ¿sí? Y en un ensayo académico se van a presentar los argumentos que un autor hace sobre algún tema en particular, Alonso. Ese sería como, qué buena pregunta, los tipos de texto que tal vez podrían confundirse. Bueno, no sé si tengan más preguntas, me parece que ya no. Ya no hay por aquí. Bueno, estudiantes, pues fue un honor estar con ustedes. Yo aquí ya finalizo mi exposición, pero recuerden, todavía nos queda una sesión más. Y es una sesión estrella porque nos va a acompañar la doctora Sandra Flor Canares Basul y nos va a hablar sobre